Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les bendiga. ¿Cómo han estado? Esperamos que eh, todas estas enseñanzas hayan sido de bendición hasta ahora, que el tiempo que comparten con nosotros de estudio de la palabra sea un tiempo de mucho aprendizaje
como lo es para nosotros cuando traemos estos mensajes. Les damos la bienvenida siempre a este canal, a estas enseñanzas. Gracias por conectarse, gracias por compartir con nosotros, gracias por estar siempre ahí pendientes de cada estudio. Oramos para que el Eterno derrame sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden y derramen ustedes sabiduría y entendimiento para comprender su bendita palabra. Hoy vamos a finalizar la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Solo quedan 2 capítulos, el 12 y el 13. Vamos a terminarlos y bueno, ya posteriormente estaremos arrancando con una nueva carta, un nuevo libro del Brit Hadashah, seguramente otro escrito del apóstol Pablo. Así que vamos a orar, a disponernos y a comenzar en esta noche para el estudio que tenemos para hoy. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos das nuevamente la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, de reunirnos en torno a ella, Padre, para que ella sea, como decía David, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Hoy yo te agradezco, Padre, porque en tu infinita misericordia has dado tus mandamientos y tus instrucciones a nosotros, tus hijos, tu pueblo, Padre. Bendícenos siempre, Padre, guíanos por el camino de la vida, por el camino del bien. No nos permitas extraviar de tus palabras, Señor, que sean ellas la luz que alumbre nuestro camino. Gracias, Padre, por mis hermanos, por el deseo de estar en estos estudios, Padre. Guíales, enséñales, instrúyeles, Padre. Revélate a sus vidas, Padre, cada vez más. Te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, familia, como les decía, vamos a estudiar a partir del capítulo 12. Ya es el cierre de esta carta, de la carta a los Corintios, y vamos a entrar en materia con el capítulo 12. Y tiene como título aquí en la Reina Valera, Aguijón en la carne. Es un capítulo del cual ya hemos leído antes, seguramente, pero vamos a estudiarlo ahora verso a verso. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y antes de empezar a explicar este pasaje, voy a darles un pequeño contexto. Toda la carta a los Corintios, toda, de principio a fin, incluso la primera, o sea, primera y segunda de Corintios, todas han sido una defensa del apóstol Pablo de su ministerio, ¿no? Ya lo hemos estado viendo en distintas ocasiones, lo que él ha mencionado. Y aquí ya al final de la carta, digamos, de haber expuesto toda su defensa en contra de todos los detractores que tenía por su ministerio, por la obra de apostolado que estaba haciendo, pues ya aquí se mete a un punto, digamos que ya es el clímax de la defensa, y es como dice en el versículo 1 del capítulo 12, no me conviene gloriarme, porque Pablo si algo tenía es eso, digamos que si en algo se gloriaba era en la humildad, y suena raro gloriarse en la humildad, pero es algo que es muy común del apóstol Pablo. Él es muy de, no tengo por qué estar, digamos que hay una palabra que usamos nosotros que es chicanear, como demostrar más y creerme el más, aunque dice en muchos pasajes he hecho mucha más obra que los demás apóstoles y no he rehusado de predicar todo el mensaje del evangelio a todo lugar donde he ido. Digamos que tenía mérito para gloriarse en la labor que ha hecho. Pero si algo a lo que no acude mucho es a eso, a gloriarse. Simplemente lo cita en momentos muy específicos de su vida, donde los ataques y los contradictores que aparecían, pues eran ya muy, muy severos con él, y él tenía que ponerse en una posición de, bueno, si es así, entonces tengo que arreglar esto de esta manera. Entonces dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, luego de haber dicho, haber defendido, su ministerio con lo que ha hecho, a donde ha ido, lo que ha predicado, lo que ha dicho, no sé qué, si más. Y si esto no es suficiente, pues voy a empezar a hablar ahora de visiones y revelaciones que ha tenido el Señor. O sea, ya al nivel de Dios me ha hablado esto, Dios me ha mostrado esto. Un nivel, digamos que superior al que hasta este momento había llegado con sus argumentos en defensa de su ministerio. Y dice, y una manera humilde de gloriarse él es esta: conozco a un hombre en el Mesías. Y esta expresión, conozco a un hombre,
Si bien es cierto, sabemos que se está refiriendo a él, lo hace humildemente para no decir yo en primera persona, sino más bien como en una tercera persona. Conozco a alguien, a un hombre, en el Mesías, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y muchos apuntan este episodio de Pablo, de esta revelación que tuvo, seguramente cuando lo apedrearon y casi muere, o estuvo como casi por muerto, y seguramente en ese momento, muchos historiadores o comentaristas dicen seguramente ahí fue en ese momento donde tuvo esta visión. Dice, no sé si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, si alguien quería ir en contra mía por mi ministerio, por lo que estoy haciendo, pues ahora sí que menos va a tener argumentos porque yo visité el tercer cielo, dice Pablo. Y dice el verso 3, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado, no le es dado al hombre expresar. Y es similar como con Juan en el Apocalipsis, donde escucha un trueno y una voz así muy fuerte y le dice, y estas cosas no las escribas, en medio de la profecía que recibe Juan del Apocalipsis o del libro de Revelaciones, hay unas cosas que de hecho él dice, no sé ni cómo decirlas, ni tampoco se me permitió comentarlas. Bueno, Pablo aquí dice que escuchó palabras inefables, ¿sí? Y, y en su definición, en la raíz de esa palabra, en el griego, inefables, es la palabra arretos y es inexpresable. O sea, una palabra inefable es algo que en nuestras palabras humanas, en nuestro conocimiento humano, nuestro lenguaje, no lo podríamos pronunciar porque es una palabra que nunca hemos escuchado, que no sabemos ni siquiera qué significa, es a otro nivel ya. Bueno, Pablo dice, escuché palabras impronunciables que no les dado al hombre decirlas, ¿sí? Por el simple hecho de ser mortales. Él estuvo en el paraíso, en el tercer cielo, estuvo en una dimensión donde eh, estas palabras y la manera en la que nos comunicamos y nos expresamos y todo eso no le llegan a lo que allí en este lugar, dice Pablo, escuché. Dice el versículo 5, de tal hombre me gloriaré. Y es un hombre en el Mesías, o sea, lo que está diciendo Pablo es yo me estoy gloriando no en mi carnalidad, no en mi humanidad, no me estoy gloriando en este hombre, en el Mesías, porque él dice conozco un hombre en el Mesías, hablando como de esa relación estrecha entre él y el Mesías, y que por eso es que le fue dado a conocer lo que escuchó, lo que vio en aquel lugar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así que por eso les digo que Pablo es muy humilde, incluso cuando se gloria de las experiencias vividas. Y parece una contradicción, pero no. Es pensar que él dice, me glorío en lo que he recibido del Mesías, en eso me glorío, en la predicación que he hecho, en el ministerio que he cumplido, pero en mí, en mi hombre mortal, si se quiere, en ese no me glorío, porque este está lleno de debilidades. Sin embargo, dice, entonces si algo podríamos aprender nosotros del apóstol Pablo es eso. No el gloriarnos en, ay, es que mira, recibí esta revelación, la Torá, no sé qué, y fue mi chica, creernos ahí los, los chachos y los super eh, escogidos y elegidos y los demás son unos pobres ahí ignorantes. No, porque si bien es cierto, hemos recibido una revelación eh, por medio de un milagro, porque el Señor le plació darnos a conocer sus mandatos, sus instrucciones y entender que eh, junto con la fe en Yeshua se puede caminar guardando la Torah. y,
Y eso es algo en lo que uno dice, me gloriaría en eso, en el Mesías, pero no en la manera de chicanear y de al resto de la humanidad decirles, pobres pecadores, ustedes si no están en la mala, ¿no? Por eso Pablo dice, me gloriaré en ese hombre, en el Mesías, pero de mí mismo en nada me glorío. ¿Por qué? Porque estoy lleno de debilidades. Y en eso sí, Pablo era consciente, lleno de debilidades. De hecho, en una de sus cartas a los Gálatas, les habla acerca de, esas, de esa debilidad que seguro tenía. Y sigamos aquí, ya les digo. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, si quisiera lo podría hacer porque tengo cómo hacerlo. Pero, ¿pero qué? Pero mejor no lo hago para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí. Y aquí hay un ejemplo claro de cuál es la mejor manera de gloriarnos en algo, si se quiere, ¿no? Y es con el ejemplo. O sea, más que ponerse uno a hablar y decir, uy, mira todo lo que conozco y todo no sé qué, pues más bien muestremos fruto. Eso es un gloriarnos más sensato. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve saber tanto, conocer tanto, hablar con tanto denuedo, hablar con tanta eh, parafernalia, con tanta cosa, si no vivo eso que hablo? De nada. Por eso dice Pablo, yo prefiero gloriarme en lo que la gente ve, en lo que la gente ve en mí. En eso es en lo que yo me glorío, en lo que ustedes vean en mí mi testimonio. Y es un buen ejemplo para todos nosotros. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, perdón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y Pablo aquí dice, y para mantener los pies en tierra, Dios, el Señor, ha puesto en mí un aguijón en la carne, dice un mensajero de Satanás, para que me abofetee. Y con respecto a esto es lo que les decía, que es una de las debilidades que el apóstol Pablo mencionaba. Y se la escribe a los Gálatas cuando les dice en dos pasajes, uno, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y otro pasaje donde dice, y si les hubiese sido posible, ustedes me hubiesen dado incluso sus ojos. Muchos concuerdan en esto, no hay más información acerca de eso, es solamente pues, un comentario a raíz de esos dos pasajes, de esos dos textos, de que probablemente Pablo tenía una enfermedad y esto le impedía o le mermaba mucho la visión. Por eso menciona el cuán grandes letras les escribo y en que si hubiese sido posible le hubiesen dado incluso sus ojos en aquella congregación. Así que puede ser que eso mantenía a Pablo aterrizado en el piso, ¿no? Siempre es necesario eso. Cuando Dios nos da muchas bendiciones, nos da mucha sabiduría, mucho entendimiento, por lo general hay algo que nos tiene que aterrizar. ¿Para qué? Para que no le evitemos, ¿no? Si hay gente que conociendo la palabra de Dios y siendo muy entendidos, muy doctos, levitan, el Señor permite que haya eso, ese aguijoncito, ese punzoncito ahí que nos recuerde, hey, pilas, eres un humano, un mortal más. Tienes gracia de Dios, claro, pero eres un mortal. La gloria no es para ti, la gloria es del Señor. Así que Él dice, este mensajero me abofetea constantemente para que no me enaltezca yo en sobremanera, para que no tenga manera de crecerme y creerme el chacho. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, Pablo, te debe bastar y sobrar mi gracia. Porque, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder del Mesías. Así que me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, eso que te he dejado ahí no puede ser un impedimento para que sigas tu obra, tu misión, tu labor. Bástate de mi gracia, de que he tenido misericordia de ti. A lo otro no le pongas cuidado. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si fuésemos hombres perfectos, si fuésemos hombres sin tacha ni nada, pues ¿qué necesidad tendríamos de Dios? Ninguna. Pero como por el contrario somos imperfectos, erramos, entonces el Señor nos dice, bástate mi gracia. Porque en esa debilidad es que yo me perfecciono y al final la gloria termina siendo mía, dice el Señor. Por lo cual, por amor al Mesías me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Así que Pablo dice que cuando él pasa debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, dice, ahí es donde yo soy fuerte. Lo que nos recuerda lo que somos y al Dios a que servimos es eso. Pablo dice, bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí dice, yo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones. O sea, cuando salen detrás mío, dice Pablo, a quererme matar a pedraones, me gozo en eso, porque sé que la labor que estoy haciendo está bien. De hecho, Yeshua dijo, mayores cosas les harán a ustedes, por causa mía. Así que aprender a vivir en eso es parte del llamamiento. Pensar que el llamamiento es todo color de rosa y que no van a haber pruebas, que no van a haber dificultades, entonces es de tener cuidado, de ponerle cuidado y decir, bueno, ¿a quién estoy sirviendo en realidad? Porque el llamamiento va acompañado de eso, de necesidades, de persecuciones, de angustias. Seguramente no todas a la vez, pero sí una que otra es necesario. Porque, como dice Pablo, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que nuestra fe debe ser probada. ¿Y cómo puede ser probada más la fe que en afrentas, que en necesidades, que en persecuciones, que en angustias? Ahí es donde es probada la fe, verdaderamente. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces él dice, ustedes me llevan al punto de que me toca gloriarme y no lo quiero hacer. Pero dice, pero yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, él vuelve y dice, he hecho mucho, pero no soy nadie. Hay muchos que hacen poco o que hacen y se creen, mejor dicho, ya lo último, la última Coca-Cola del desierto. Pero dice Pablo, yo he hecho mucho, pero en realidad no soy nadie, soy solamente un siervo. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagro. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. Y Pablo les dice a otras congregaciones, en otras congregaciones yo he recibido, porque uno de los acusamientos, o las acusaciones, perdón, que le hacían a Pablo en Corinto, era el tema de esas ofrendas para Jerusalén, eso es carreta, eso por ahí seguramente es para él, eso no es para nadie más. Y por eso Pablo habla de, pero si les envié a uno, al otro y ninguno los ha defraudado, les envié a Tito, a Timoteo, los envié y en nada he defraudado a nadie. Por eso él dice acá, en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. O sea, a las otras, sí, de hecho de otras congregaciones recibió ofrendas, de hecho de otras congregaciones recibía muchas cosas, pero en Corinto él se abstuvo de eso por evitar que se hablase mal de él. Y él dice, perdónenme por ese agravio. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso,
Porque no busco lo vuestro, nuevamente diciendo Pablo, yo no estoy detrás del dinero de ustedes, ni mucho menos. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y Pablo entiende que la labor de ministro, de siervo del Señor, es dar como un padre a sus hijos y no esperar que los hijos le den a los padres. Y eso es lo que lastimosamente hoy en día se ve en muchas comunidades, en muchas congregaciones. Y es la congregación, la comunidad dándole al pastor, al ministro. Cuando Pablo enseñó, no les debo ser gravosos, porque no es el hijo, dice acá, el que atesora para el padre, sino el padre el que da a los hijos. Y Pablo se consideraba un padre para aquellas comunidades y aquellas congregaciones que él había levantado. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. O sea, yo entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, lo entrego por amor a ustedes. Aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque la reciprocidad de este amor que yo entrego a ustedes no sea equivalente, lo hago, porque debo hacerlo. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os pedí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Ven lo que les decía ahorita? Rogué a Tito y envié con él a hermanos. ¿Os engañó acaso Tito? No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas, ya que hay algo importante y es el tema de los discípulos de los cuales se rodeaba Pablo. O sea, discípulos de Pablo, como Tito, como Timoteo, ¿cierto? Era importante que aquellos a los que enviaba Pablo en su nombre, ¿sí? Como en representación de, bueno, no pudo venir Pablo, pero vino Tito, vino Timoteo, etcétera, tuviesen un testimonio igual que el de Pablo. Por eso él dice acá, ¿al caso alguno de los que envié los ha engañado, los ha timado? Ninguno. ¿Tito fue acaso aquel que los engañó? No, no hemos procedido juntos con el mismo espíritu, o sea, yo y Tito hemos sido unos, en el mismo espíritu hemos actuado igual, no hemos seguido las mismas pisadas. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en el Mesías hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Así que Pablo dice, y yo espero que cuando regrese, que cuando vaya nuevamente, no vaya a encontrar de lo que recibí quejas, ¿no? Porque en la primera carta escriba ese caso de inmoralidad juzgado, el tema era grave, no estaban haciendo nada y Pablo necesita escribir ahí para poder confrontar ese asunto y poder arreglarlo, ¿no? Y eso generar en en la comunidad, pues un fruto de arrepentimiento genuino, ¿no? Así que eso era importante. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Quiero que, espero que hayan cambiado. Espero que esta tercera vez que tengo deseos de ir, ustedes ya no anden en lo mismo, en los mismos desórdenes, en el mismo pecado, sino que se hayan arrepentido de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia, de todo lo que han cometido. Que ya no anden en iras, en envidias, en divisiones, en contiendas, en maledicencias, en murmuraciones, con soberbias, con desórdenes, porque, pues imagínate la labor que hacía Pablo, los viajes, el poder llegar a ciertas comunidades y luego de un tiempo estas andando en las mismas, pues no era grato para él, por eso él escribía las cartas para corregir. Así que él esperaba un arrepentimiento genuino
de parte de aquella comunidad para, para ver que habían verdaderamente crecido en el Señor. Sigamos, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Él dijo ya, o sea, si siguen en las mismas actitudes, si siguen en lo mismo, si todavía siguen habiendo este tipo de comportamientos, como leímos en los versos anteriores, maledicencias, contiendas, iras, pleitos, celos, todo eso, fornicación, lascivia, todo. Si esto pasa, no voy a ser alcahueta, no voy a ser indulgente, porque ya sería una vagabundería el que los corrija, el que les diga que ese no es el camino y ustedes sigan ahí como si nada. Entonces dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto es una directriz que da Pablo a esta comunidad con el hecho de seguir como en los mandamientos en la Torah, que habla acerca de que cualquier juicio debía ejercerse siempre y cuando hubiese por lo menos 2 o 3 testigos acerca de aquel caso. Entonces dice Pablo, y ahora en adelante nos vamos a evitar dolores de cabeza juzgando las cosas, 2, 3 testigos, y si el caso se resuelve así, si hay que tomar medidas, pues las vamos a tomar. Voy a dejar de ser indulgente porque ustedes ya no están para estar en bobadas, en tonterías, viviendo como antes vivían en la carne. Pues buscáis una prueba de que habla el Mesías en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. O sea, Pablo dice, y si en algo tengo que representar yo al Mesías y mostrarlo en mí, es que Él es fuerte. ¿Sí? Dice, pues buscáis una prueba de que el Mesías habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, o sea, no se tiene contemplaciones, no es como que, no, sí, es que bueno, dejémoslo que viva ahí en su pecado, en su inmundicia y no pasa nada, no. Es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y aquí viene un versículo clave que me aprendí hace muchos años y que siempre les recuerdo, y es examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, él concluyendo la carta les está diciendo, ya no pueden seguir viviendo de la misma manera. Y ya es tiempo de que no vacilen, de que no vivan como si no hubiesen sido transformados, como si el Mesías no hubiese llegado a sus vidas. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos, porque si de algo no podemos escapar nosotros es de la autoevaluación, de la autocrítica. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Dice acá, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué es estar en la fe? Mostrar con frutos que lo que he creído es real en mi vida. Como Pablo dice, si en algo yo puedo gloriarme es en mostrar y en ser como soy delante de cualquiera. Que se den cuenta que no son palabras bonitas, que no es mucha elocuencia, que no es que sea muy docto, aunque lo soy, dice Pablo, sino que en verdad vivo lo que digo. Y ustedes deben examinarse si la fe que profesan es genuina. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que el Mesías está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que es una tarea de introspección, de revisar nuestra vida en la intimidad y darnos cuenta si lo que estamos haciendo, si como estamos viviendo es realmente genuino y conforme a la voluntad del Señor, o en verdad estamos siendo reprobados. Y lo que estamos haciendo es cursando el mismo año repetidas veces. Tenemos que avanzar. Pablo nos exhorta a crecer. El Mesías nos exhorta a mejorar. Juan nos exhorta a eso.
En su primera carta escribe Juan, ¿no? Que el que le ama debe andar como él anduvo, que el que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y todo eso, ¿no? Y también el capítulo del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, donde habla acerca del probarnos, de cómo estamos viviendo nosotros con respecto al Señor y de que debemos ser un reflejo y un ejemplo de lo que el Señor es. Pues Pablo aquí nos recuerda, ustedes se conocen a ustedes mismos y si el Mesías está en ustedes, deben ser consecuentes con eso, a menos de que sea solo palabrería. Dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. O sea, Pablo dice, yo le pido a Dios que ustedes vivan como reprobados, perdón, como aprobados, ¿sí? Que ustedes ya dejen de una vez por todas la mala manera de vivir. Aunque parece, y es mejor, dice Pablo, en su lógica, es mejor que nosotros mismos seamos reprobados, o sea, él hablándose como apóstol y sus discípulos, los que llevan la palabra, a que aquellos que han recibido la palabra sean reprobados. ¿Sí? Como en otro pasaje por allá menciona Pablo que si él le fuese posible, preferiría ser el anatema y ser maldito y separado del pueblo para que sus hermanos judíos se salvasen. Eso es un corazón similar al de Moisés, al de David, un corazón dispuesto a enseñar, a transmitir el mensaje y a preferir, yo prefiero, dice Pablo, si fuese posible, ser reprobado yo, quedarme yo, retroceder yo a que ustedes lo hagan. Porque la idea es que ustedes avancen y que toda esta predicación y todo este mensaje y todo lo que se aprende constantemente, cada Shabbat, cada enseñanza, todo eso, en verdad les sirva para crecer y no para quedarse estancados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué dijo Yeshua acerca de la verdad? Le dice en una de sus oraciones, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Así que no podemos contra la verdad, porque la verdad es la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Dice, yo prefiero ser severo aquí con cartas y cuando nos veamos, todo good, todo tranquilo, todo feliz, aunque por la autoridad que he recibido lo puedo hacer, ¿cierto? Para edificación, no para destrucción, porque la exhortación se debe hacer para edificar, no para destruir. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en qué? En paz. Es un deseo de todos los tiempos, no solo de Pablo, sino hoy en la actualidad. Es un deseo de cualquier ministro, de cualquier persona que lleva el mensaje de la palabra del Señor, y es que podamos vivir en gozo, perfeccionándonos, consolándonos, y dice aquí Pablo, y que seamos del mismo sentir, viviendo en paz, viviendo en shalom. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y termina su carta diciendo, saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Yeshua, el Mesías, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Y así termina la carta
de Segunda de Corintios. El apóstol Pablo expresando al final ese deseo y ese anhelo de que verdaderamente las vidas sean transformadas y sean cambiadas. Esa carta la envió para reprender, para defenderse y para con todo esto lograr afirmar a aquellos creyentes en Corinto en la fe que habían recibido de el Mesías a través de el apóstol Pablo y de los que lo acompañaron en esos viajes que hizo a aquella ciudad de Corinto. Y resulta siendo de propósito esta carta edificante para que aquella comunidad fuese cada vez más esforzada, más valiente, más temerosa del Señor, más dada a hacer la voluntad de Dios, a permanecer en sus palabras, a no desviarse, a no dejarse, como vimos en algunos pasajes, engañar por falsos maestros, por aquellos que quisieran romper esa unidad, aquellos que quisieran enseñar otro mensaje distinto al que se ha predicado. Así que Pablo defendió, como en uno de los pasajes que vimos en Corinto, aquí en 2 Corintios, donde él hablaba acerca de ese espíritu que tenía en el momento en el que a él le tocaba defender a los que él había enseñado, a los que le había hablado. Él dijo: yo no me meto con las comunidades ajenas, eso, pero con ustedes, a los que parí, a los que les enseñé, a los que instruí, no puedo quedarme de brazos cruzados cuando venga otro a decirles a predicarles una doctrina diferente. Yo tengo que actuar, y a veces parecía el apóstol Pablo un poco exagerado en su manera de proceder y de pelear. Otros dirían: no, pues como leímos en aquel pasaje, no, pues si se quieren ir, pues si eso le dijeron, pues si les creen a ellos, pues que ellos miren a ver qué hace, ya está grandecitos. Pablo dice: no, yo tengo que pelear por lo que sembré, por lo que yo planté en ustedes a través del Señor, porque eso no puede echarse por la borda, ¿no? A veces yo les decía aquella vez que uno a veces por ese pensamiento de como no, pues Dios sabe, entonces ellos mirarán si se van, si creen o no creen, y uno a veces deja que se metan personas a engañar, a cambiar la enseñanza, a meter otro mensaje, cuando se ha hecho una labor durante tanto tiempo llevando un mismo mensaje, llevando una misma palabra. Entonces, eso no quiere decir que no podamos oír, que no podamos aprender de otras fuentes, de otras cosas. Claro que se puede, pero cuando la verdad está en riesgo, cuando la doctrina está en riesgo, cuando la enseñanza está en riesgo y lo único que se está haciendo es dividir y alejar de los caminos verdaderos del Señor, pues ahí dice Pablo: yo tengo que meterme y lucharla como sea. Y esa debería ser la manera de proceder de todos aquellos ministros que han sembrado con tanta dedicación en el ministerio de predicar la palabra, ¿no? No dejar que cualquiera venga y arrebate y robe lo que se ha sembrado con tanto esfuerzo y con tanta dedicación, ¿no? Así que esa es la defensa de Pablo, esa es la exhortación de Pablo, y eso es lo que al final termina diciéndonos un mensaje para todos, y es: examinémonos a nosotros mismos y probémonos si estamos en la fe, porque cada uno de nosotros se conoce a sí mismo, y si el Mesías está en nosotros debe ser evidente, a menos de que haya estemos reprobados, ¿no? Familia, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les prospere, y muchas gracias siempre por estar conectados y por estar presentes. Nos veremos en un próximo estudio con un nuevo libro, con una nueva carta, y bueno, con muchas más enseñanzas que el Señor nos permita traer a todos ustedes. Buena noche, y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos, buena noche. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua.
Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech